¿Qué es la captura de movimiento y para qué sirve? La captura de movimiento es una técnica utilizada en el campo del cine y la animación para capturar y registrar los movimientos de una persona o un objeto en un entorno digital. Esto se logra mediante el uso de dispositivos especiales como cámaras de alta velocidad y sensores que se colocan en el cuerpo o en el entorno para capturar datos de movimiento. La captura de movimiento sin trajes se refiere a la utilización de esta técnica sin el uso de trajes especiales equipados con sensores. En lugar de eso, se utilizan cámaras y otros dispositivos para capturar los movimientos directamente desde el cuerpo y el entorno. Esto puede ser útil en situaciones donde el uso de trajes puede ser inconveniente o difícil de implementar. Y aquí entra Move AI, que básicamente es una tecnología con inteligencia artificial que mediante la cámara de iPhones puede capturar los movimientos sin necesidad de tener trajes, con sensores, y eso está genial. Sí que es un poco complicado por ahora, ya que necesitas varios iPhones o cámaras como GoPro por ejemplo, pero el resultado en sí sin duda es una delicia. ¿Cuáles son las ventajas de la captura de movimiento? Hay varias ventajas que podemos mencionar. Algunas de ellas son: permite la creación de animaciones y contenidos digitales muy realistas y precisos. Reduce el tiempo y el esfuerzo necesario para crear animaciones y contenidos digitales. Permite la captura de movimiento complejos y detallados que serían difíciles de crear de otra manera. Facilita la creación de contenidos digitales interactivos y en tiempo real. Puede ser utilizada en una variedad de campos, por ejemplo, el cine, la animación, los videojuegos y la realidad aumentada. Y esto es solo algunas de las ventajas que tiene la captura de movimiento. Personalmente es increíble, y más aún cuando ya no necesitas trajes y solo necesitas grabarte y la inteligencia artificial hace todo lo demás. Estoy preparando más tutoriales sobre la captura de movimiento y cómo podemos aplicarlo en la producción virtual utilizando Unreal Engine 5, MetaHuman Creator, y suscríbete si quieres saberlo. Se vienen buenos videos. Sigue creando.